Bienvenidos a nuestra iglesia. Conectémonos con la cultura vive, cuidemos juntos el orden y la convivencia en nuestra casa. Como dice Hebreos 4:11, esforcémonos, pues, por entrar en ese reposo. Así que preparemos nuestro corazón y sigamos estos pasos. Primero, llegamos temprano a nuestro culto. Recuerda que el acceso se habilita 15 minutos antes de cada servicio. Segundo, saludamos cordialmente y seguimos las indicaciones del equipo de logística. Tercero, dejamos las sillas delanteras para los padres y sus hijos. Así ellos pueden estar cómodos y disfrutar la alabanza y la adoración. Cuarto, ubiquémonos en orden de llegada, desde adelante hacia atrás y sin dejar sillas vacías. Quinto, pongamos nuestro celular en silencio. Estamos en un tiempo especial con Dios, evitemos distracciones. Sexto, cuando los pastores lo indiquen, los niños, jóvenes y adolescentes se dirigirán a la sede Conecta. Allí tendrán un tiempo especial diseñado para ellos. Séptimo, los bebés y niños menores de 2 años también asistirán a la sede Conecta, acompañados por uno de sus padres. Octavo, recuerda que tomar la Santa Cena es una decisión personal, y debemos tomarla con devoción y preparación en oración. Por este motivo los niños no comparten la Santa Cena. No te preocupes, llegará el momento en que ellos estén preparados. Noveno, al finalizar el culto, nos dirigimos inmediatamente a la sede Conecta, y por seguridad no obstaculizamos la salida de los demás asistentes. Allí nos espera un tiempo para compartir con un tinto o una aromática. Conectémonos con la cultura vive. Juntos cuidemos nuestra iglesia con amor, orden y convivencia. Saludo fraterno, iglesia. Hoy quisiera hablarles de un tema vital. Una de las cualidades que tiene Dios ha venido a vivir junto con Él en la vida del creyente, y es
el gozo, el fruto del Espíritu. Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es gozo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, es la fortaleza de su pueblo y deberíamos esforzarnos por conservarlo. Si usted hoy o en este tiempo, por estos días, ha perdido el gozo, vuelva a Dios. Ese es nuestro tema, el gozo. Una de las claves para que pasemos aprobados por esta época estresante es conservar el gozo del Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Y vamos a despejar 3 preguntas acerca de este tema. La primera pregunta es: ¿qué es el gozo? Y yendo a esa etimología, dice que la palabra para gozo es chará, alivio en comparación con las circunstancias, una calma no necesariamente emotiva. Y vamos a profundizar un poco eso. O la segunda línea que voy a hablar nos la aclarará. El gozo no es lo mismo que la alegría, va mucho más allá. El mundo proporciona alegrías temporales por medio de nuestros sentidos. Nos complace en la vista, en el oído, el gusto, el tacto y olfato, pero el gozo satisface las necesidades más profundas de nuestra alma. Primera de Tesalonicenses 5:16, el apóstol Pablo nos dio esta recomendación, o quizás esta orden: estad siempre gozosos, no se dejen quitar el gozo. El gozo está ligado a la llenura del Espíritu, acción que se debe repetir en el creyente una y otra vez. Debemos ser llenos del Espíritu. Quiere decir esto que de día en día, de semana a semana, de mes a mes, es posible que perdamos el gozo. Podemos comparar la llenura o la satisfacción que nos da el Espíritu Santo con la llenura o satisfacción de nuestro cuerpo. Pues al comer con las horas, comemos ahora, necesitamos volver a comer después el alimento. El gozo es igual. Dios nos lo provee a través de los medios de la gracia. ¿Qué medios de gracia nos proveen y alimentan el gozo? La Biblia, la oración, el servicio con los dones espirituales o con las capacidades y la evangelización. Estas nos traen gozo, estas nos devuelven el gozo. La Biblia, permítame decir lo que el Salmo 119, en él se escribió acerca del gozo, en el versículo 24, en el versículo 77, en el versículo 92 y en el versículo 143. Estos 4 versículos, leámoslos juntos. Verso 24 del Salmo 119: pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Y mis consejeros. Es una delicia. ¿Qué pasa cuando hablamos de una delicia? Pues que estamos en una jornada cualquiera y de pronto tenemos necesidad o no y se nos da a comer algo exquisito y delicioso que inmediatamente al consumirlo nos llena de motivación y energía física y que es dulce a nuestro paladar. Entonces el salmista decía: pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. El verso 77 dice del Salmo 119: vengan a mí tus misericordias para que viva,
porque tu ley es mi delicia. El verso 92 dice: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ¿qué hubiera sucedido? Ya en mi aflicción hubiera perecido. Y el 143 dice: aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Eso es un medio de gracia que alimenta o hace perseverar o preservar el gozo. El otro es la oración, por supuesto. La oración en todo tiempo. La Biblia dice: orad en todo tiempo, en todo momento. Y la oración, después de que nos levantamos, del tiempo que necesitemos de oración, porque alguien puede decir: pero yo me arrodillo y no siento nada. ¿Qué quiere decir? Que todavía necesita un poco más de oración y usted mismo va a ver el resultado. El apóstol Pablo con su discípulo Timoteo tuvieron una adversidad grandísima. Fueron apresados por causa de la palabra de Dios, sufrieron, pero ellos aplicaron el gozo a su vida de una manera particular, orando y cantando. Hechos 16, 23, 25 dice: después de haberles azotado mucho, nota que no es por la circunstancia, sino es algo que viene de Dios a pesar de las circunstancias. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Cuál sería la frase clave ahí? Pero a medianoche. Pero a pesar de haber sido azotados, de haber sido encarcelados, de haber sido puestos en el lugar más oscuro, al fondo, a pesar de haber puesto sobre sus pies o sobre sus tobillos, sobre sus canillas, asegurarlos con estas maderas que les oprimían fuertemente, les causaban dolor. Y a medianoche, donde cualquiera se podía desesperar con esta circunstancia, Pablo y Silas oran, cantan himnos a Dios y los presos oyen. Nosotros estamos en medio de dificultades, puede ser, no sé qué dificultad enfrenta usted, pero usted puede cantarle al Señor y el gozo. Bien, ellos cantaron con gozo, con alegría, y los que estaban alrededor lo oían. Así también nuestras familias o personas quizás que están pasando por las mismas circunstancias nos ven orar y nos ven cantar. Esto trae mucha esperanza. Ese es otro medio de gracia. No solamente la Biblia, no solamente la oración, también incluimos servicio y evangelización. Cuando nosotros servimos a Dios, hermanos, vamos a decir, usted viene opacado, viene de una semana difícil, y los que están sirviendo en el mobiliario del templo, cualquiera que sea su tarea, empiezan a servir a Dios, y apenas empiezan a servir a Dios porque los dones son para la gloria de Él y la edificación del pueblo, inmediatamente el gozo viene. Así pasó con el servicio y los dones y capacidades de evangelizar que tenían los primeros apóstoles en la iglesia primitiva. Dice que en Hechos 5, 41, 42 dice que ellos también fueron apresados, fueron acusados, pero de un momento a otro los soltaron porque no había acusación de peso. Y ellos, versículo 41, salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Que sin importar el precio que paguemos al servir a Dios, hay mucho gozo, hermanos, en hacerlo. Y todos los días, esto no los detuvo el encarcelamiento que estos también tuvieron, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo.
Pablo apóstol en la cárcel recalcó que ni sin importar las circunstancias, cuando volvemos a Dios, el gozo volverá siempre. Nos volvemos a Dios, Él viene a nosotros, vuelve a nosotros, es decir, fluye en medio de nosotros y tenemos otra vez ese gozo. Cuando decía que Pablo desde la cárcel, me refiero a que en Filipenses 4:5, esta es una epístola de prisión y Pablo está escribiendo en su largo encarcelamiento a la iglesia. Les dice en Filipenses 4:5, regocijaos en el Señor, palabra que significa que el gozo ha sido puesto en nosotros porque Dios está en nosotros. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. El fruto del Espíritu es gozo, ¿verdad? Él está en nosotros y ese gozo, aunque se trate de apagar por un momento, podemos volver a tenerlo. Regocijaos en el Señor, no en las circunstancias. Siempre. Otra vez digo, vuélvanse a gozar, regocijaos. La Biblia responde 3 preguntas acerca del gozo. La primera, ¿qué es el gozo? La segunda pregunta es, ¿cómo perdemos el gozo? Cuando pecamos, por supuesto, o cuando enfrentamos las pruebas lejos de Dios, por pecado o por prueba. Por pecado, por ejemplo, el rey David se dejó ver, en él se dejó ver su pérdida de gozo cuando llevado por sus impulsos humanos, pecó. Segunda de Samuel 11:2-4 dice algo que le pasó al rey David. Y sucedió un día, al caer la tarde, que el hombre conforme al corazón de Dios, David, se levantó de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. ¿Por qué sufrió David? ¿Por qué tuvo que perder ese gozo y esa victoria que él venía trayendo? David sufrió por usar mal su tiempo, entre otras, por su naturaleza frágil, pero él usó mal el tiempo. Tenía muchas responsabilidades y en lugar de continuar con ellas, de pronto pensó: ya he trabajado mucho, ya he orado, ya he ayunado, ya he ayudado a extender este reino, estoy cansado, voy a darme unas vacaciones. Qué peligro son las vacaciones. Hay hermanos que se han dado vacaciones de la iglesia y nunca más pudieron volver, nunca más. Quizás Dios les ayude nuevamente a hacerlo, por supuesto, y esa es nuestra oración. Se dieron un pequeño permiso y de pronto están lejos de la fe. Eso puede pasarle, hermano, a los que asisten a una iglesia. Entonces vino el abandono de sus responsabilidades y se dio ciertas libertades que le costaron mucho. La pérdida de su relación con Dios, con su gozo y, por supuesto, en ruina espiritual. La Biblia nos dice del peligro que tenemos, hermanos, de embriagarnos, no solamente con alcohol, sino embriagarnos con tiempos de ocio. El usar mal el tiempo como lo usó David, y por eso él perdió su gozo con todo lo que esto implicó. Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, en lo cual se pierden las cosas más esenciales, como los principios, como los valores, como las bendiciones. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Puede ser que uno esté, hermano,
en oración, vaya bien las cosas, pero Dios dice, aún búscame más. ¿Cómo nos embriagamos nosotros? Ocupándonos de las obras de la carne. Buscamos salidas a los vacíos existenciales. Ejemplos. Buscamos en los tiempos libres o buscando que nuestra alma se sacie de algo. Entonces nuestros sentidos actúan ahí y comemos más allá de la cuenta, enfermándonos algunas veces. También podemos concentrarnos en ver televisión más allá de lo que debiéramos. A los que le agradan permanecer consultando redes y a veces sin necesidad, porque hay tantas cosas que hacer de semana a semana. En 1 Juan 2:15 al 17 está el llamado de siempre: no amen el mundo ni las cosas que están en el mundo. Es decir, la gente que no tiene a Dios pues no tiene más a dónde recurrir. Dios no los puede llenar, tienen que buscar al mundo y están totalmente ligados al mundo. Si alguno ama al mundo, a este sistema, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y eso es lo que estamos insistiendo hoy, poder permanecer con ese gozo del Señor. Luego de no quedar satisfechos y haber perdido el tiempo, ¿qué nos sucede, hermanos? Normalmente nuestro vacío crece más y terminamos envueltos en una vida de pecado. Y qué triste es dejarnos envolver en la vida de pecado. Qué triste es ceder al pecado. Qué triste es ser esclavizados por el pecado. Qué triste es experimentar el placer humano, el placer del ego, el placer de la carne y el alejamiento de Dios. Qué triste es. Romanos 8, 6 al 8 dice: porque el ocuparse de las cosas de la carne es separación, es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ocuparnos de Dios nos trae paz, nos sosiegan, permite que la tentación, después de haberla resistido, venga la fortaleza de Dios. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Bien, la Biblia responde 3 preguntas acerca del gozo. ¿Qué es el gozo? ¿Cómo perdemos el gozo? Y por último, ¿cómo recuperar el gozo? Y si usted ha perdido el gozo en estos días, hermano, hoy es un día para recuperarlo. Si usted de todo su corazón hace lo que viene a continuación, el gozo volverá. ¿Cómo recuperar el gozo? A través de la confesión y el arrepentimiento. Primera de Juan 1:9 dice algo que la Biblia siempre pide que recordemos: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confiese su pecado al Señor, porque la Biblia dice que aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y aunque nosotros al pecar nos alejamos de Él voluntariamente, como lo hizo Pedro al negarlo, no obstante, Él mismo es el que nos busca para la reconciliación.
dejamos, hermano, el gozo cuando pecamos. En Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará. Vaya directamente a Dios y confiésele su pecado. Mas el que los confiesa, y lógico, hermanos, nos limpia de toda maldad, va ligado a que nos apartamos y alcanzamos misericordia. Somos limpios de toda maldad. El pecado no reinará en nosotros. La acusación se irá. La culpa se irá cuando los confesamos. Luego se restaura el gozo, la dicha. El gozo es dicha, felicidad, la benévola bienaventuranza de Él. El Salmo 32, 1 y 2, como una promesa, nos dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, dicha, alegría, gozo, y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Salgamos de la acusación. ¿Cómo? Al volvernos a Dios, al recordar que nosotros hemos sido salvos por la cruz, por su gran obra, por su justicia. Entonces seremos libres de culpa. Pero también sabe Dios que en nosotros no debe haber engaño. Dios lamenta el pecado, sabe de nuestra fragilidad e inconstancia, por lo que deja su oído y la puerta del cielo abierta para que nosotros de corazón, escuche lo que debemos hacer, clamemos para no quedar ahogados en nuestros pecados. Clamemos para que una vez, como el Señor le dijo: yo he orado para que no te falte la fe a ti, Pedro, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El Señor oró por nosotros y el Espíritu en nosotros gime. Entonces clamemos para no quedar ahogados en nuestros pecados. El Salmo 32:6 dice: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. La oración de un arrepentido le traerá total seguridad y su angustia ya no será más la que lo domine. El Salmo 32:7 dice: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Hermano, el pecado trae angustia. Con la restauración del gozo prosigue una nueva guía con la advertencia de que no volvamos a pecar. Que si hemos sido disciplinados, si volvemos a pecar, el Señor volverá a disciplinarnos. El Señor no permitirá que nosotros estemos lejos de Él en una vida de pecado. El Salmo 32, 8 y 9 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Y advierte: no seáis como el caballo o como el mulo. Estas características de estos animales es que son indomables en algún momento. Y la forma de poderlos domar es a través de la fuerza y a través de sujetarlos fuertemente. Y Dios va a usar cosas así para que nosotros volvamos a Él, volvamos en sí y no continuemos en nuestra locura, con freno, porque si no, no se acercan a ti. Solo los obstinados recibirán las consecuencias de los impíos. ¿Qué consecuencias? Mire lo que dice el Salmo 32:10: muchos dolores habrá para el impío. Y hay justos que viven muchos dolores por causa de sus pecados. Ellos son salvos, correcto, ellos pueden volver a Dios, pero en su obstinación ellos tendrán que sufrir
los mismos dolores que sufre uno que no conoce de Dios. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová, tenemos que aprender a esperar en Jehová. ¿Qué pasará si esperamos en Jehová? Nos rodeará la misericordia. Una vez obedecemos, no solo las oraciones volverán a ser oídas, también un aire de libertad espiritual se empezará a respirar. La conciencia se encontrará nuevamente en paz y con nuestros labios alabaremos a nuestro Dios y claro, experimentaremos nuevamente la autoridad que perdimos. El Salmo 32:11 termina diciendo: alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Maravilloso, ¿verdad? Y de eso he querido hablar, de esa, entre otras cualidades que tiene Dios, cualidad que ha venido a vivir a nosotros juntamente con Él, el gozo, el fruto del Espíritu. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es gozo. El gozo del Señor, que es la fortaleza de su pueblo, es un arma espiritual, hermanos. Es una cualidad que nos preserva y que hace que el mundo oscuro, hostil, que el mundo de las tinieblas mantenga la distancia delante de la autoridad que Dios nos ha dado y no pase más allá de lo que Dios le permite. Deberíamos esforzarnos por conservarlo. Si usted lo ha perdido, sencillamente hoy vuelva a Dios. Ese es nuestro tema. Levante su mano donde está o arrodíllese en este momento y dígale: Señor, necesito tu gozo. Bendiciones. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Sus palmas, tac, tac. Muerto estaba en mi interior. Me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Sus palmas, tac, tac, tac. Ahora libre soy en
se rompen. Vivía solo y sin consuelo. Ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido. Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora creo, porque tu voz me habló. ¿Y qué pasó? La muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Un grito de júbilo. Nos ha rescatado Jesús. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias porque nos ha rescatado Jesús. Gracias.